Irmalicia Velázquez Nimatug. ¿Nimatug? Nimatug. Nimatug. ¿En dónde nace Irmalicia? Yo nazco en Quetzaltenango, a 200 kilómetros de la capital de Guatemala. Un lugar, diríamos, muy importante, desde antes de la época de la colonización española, porque era un punto de encuentro de diferentes pueblos indígenas en donde intercambiaban sus productos, ¿no? Por el otro lado, tiene, diríamos, la historia detrás de toda la resistencia. Yo vengo del pueblo quiché, soy parte del pueblo quiché, que fue el primer pueblo que hizo una profunda resistencia a esa invasión española. Para nosotros, ser quichés, entonces, tiene una larga historia que nos recuerda siempre esa resistencia de nuestros abuelos, de nuestros padres, y que si ellos no cedieron, nosotros tampoco lo tenemos que hacer. Parte de nuestro compromiso, entonces, es a donde quiera que vayamos, es seguir luchando. Pero ¿cómo fue tu infancia ahí en Quetzaltenango? ¿En dónde estudias y qué estudias? Bueno, mira, yo vengo de una familia de comerciantes, como tú sabes, es un mundo comerciante, así que vengo de una familia y el interés de mis padres, porque mis abuelos eran totalmente monolingües, el interés de mis padres era de que pudiéramos aprender bien el español, precisamente por la enorme discriminación y el enorme racismo. Ellos como comerciantes generaban un excedente y ese excedente permitió que fuéramos a escuelas privadas. Yo voy a una escuela privada, pero Oscar, era un momento en donde los niños y las niñas indígenas no iban a escuelas privadas. Así que a mí me tocó enfrentar un racismo feroz. Había momentos en que yo me preguntaba por qué mis padres me habían llevado a ese lugar a estudiar, ¿verdad? Porque era tanto el abuso, era tanto el vejamen que sufríamos diariamente, que no era un centro de formación, era como un centro de dolor, de tortura. Y además, Oscar, yo crecí escuchando a los profesores decir cosas como estas, que los mayas habían desaparecido y que los que vivían en ese momento pues eran poblaciones autóctonas, naturales o indígenas, que eran incapaces, que tenían características que eran demasiado peligrosas, como por ejemplo que eran borrachos, que no trabajaban, que eran personas sucias. ¿Y tú oías todo eso? ¿Tú oías en la escuela eso? Claro, eran las clases de sociales, eran las clases de historia, eran las clases de español, o sea, era permanentemente eso. Cuando yo salía y llegaba a mi casa, era otro mundo. Mi familia se levantaba desde las 5 de la mañana, la casa era en orden, era un comercio muy exitoso, tenían personas que trabajaban con ellos, para mí era una familia muy inteligente. Y luego, fuera de eso, tenía una familia extensa que era exitosa en todo lo que hacía. Y lo que te decían en la escuela no concordaba con lo que tú vivías. Recibes una beca que nadie había recibido. ¿Y en dónde fue esa beca? Bueno, fíjate que ganó la beca Fulbright, fue la primera beca Fulbright para pueblos indígenas. Ajá. Los indígenas no habían ganado ninguna beca Fulbright, en parte porque esto tiene una historia, Oscar. Los pueblos indígenas hicieron trabajo forzado y obligatorio por ley en Guatemala hasta 1944. Trabajo obligatorio. Obligatorio por ley, o sea, había que ir a las fincas a levantar la cosecha, 180 días, pero los finqueros jamás soltaban a los indígenas de las fincas, los enganchaban y heredaban las supuestas deudas a las otras generaciones. Entonces era una esclavitud hasta 1944, estamos hablando de hace 80 años. Entonces, no había posibilidad de que los indígenas fueran a estudiar, no es que fueran tontos, no es que fueran incapaces, no, es que con condiciones así, tú no puedes llegar y tú sabes que invertir en educación es invertir por décadas. Sí. Y por eso es que no había habido, y yo soy la primera que ganó una beca Fulbright,
yo busqué esa beca con el objetivo claro de que yo quería hacer una especialidad, una especialización en ciencias sociales para tratar de entender todo lo que estamos hablando ahorita. Porque yo lo vivía, lo miraba, pero me costaba hacer una interpretación lógica y más que hacer una interpretación me daba un dolor, un odio, un coraje, un rencor. ¿Me entiendes? Esos sentimientos que no son, diríamos, adecuados para alguien que es joven, es lo que se va fomentando cuando ves esas enormes desigualdades. Tú como mujer indígena, ¿qué mensaje le das en el 2020, a mitad de pandemia? Tenemos que adaptarnos a vivir con este virus porque no se va a quitar, va a seguir existiendo dentro de nosotros. ¿Cuál es el punto de vista de Irma Alicia? Eso es importante. No hay pandemia, no hay desastre que impida que las mujeres indígenas no podamos realizar o materializar nuestros sueños. Hemos vivido siempre con desventaja. La desventaja ha estado permanente en nuestra vida. La pobreza ha sido parte de nuestro entorno. La discriminación ha estado en cada minuto con nosotros. Hemos tenido que vivir y bregar con esto. El machismo, el patriarcado, los abusos. O sea, ha estado todo esto en nuestra vida y a pesar de eso hemos seguido caminando. Yo creo que las mujeres también tienen que prepararse fuertemente para seguir caminando, pero también hay algo que es importante y es la reconstitución de nuestras comunidades. No podemos olvidar de dónde venimos y tenemos que volver siempre a nuestra comunidad. Cuando perdemos el lazo con la comunidad, ahí sí nos perdemos. Porque en este momento estamos aprendiendo que los que están sobreviviendo son aquellos que tienen comunidad o que han construido comunidad. Quienes no tienen comunidad están muriendo más fácilmente porque no está ese sostén. Entonces creo que las mujeres tenemos que ver eso. Y también creo que las mujeres tenemos que ver modelos de nuestras propias madres, hermanas, tías, que son nuestros modelos. Que son mujeres valiosas, que han salido adelante, que han sido exitosas en lo que han hecho, pero claro, no están en los medios de comunicación porque pues el racismo es así, ¿verdad? Sí. El racismo quiere otro tipo de mujeres para poder promocionarlas, pero no quiere las mujeres indígenas. Pero nosotros tenemos muchos modelos. Yo quiero decirle a todas estas hermanas jóvenes, no tan jóvenes, que veamos esos modelos que hay en nuestras comunidades. Veamos esas mujeres que desafiaron con mucha sabiduría, a veces con mucho silencio, esas opresiones que las estaban matando. Y creo que también tenemos que pensar en las hijas, en los hijos, en las nuevas generaciones que vienen detrás, porque esas generaciones están viéndonos y de nosotros depende mostrarles el valor de ser indígena, el orgullo profundo de ser indígena.